Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a nuestras reflexiones vespertinas de la Iglesia Bautista Fundamental. Ahí en casa te invito a que te pongas de pie y seas parte de este tiempo de adoración. Adoremos todos juntos al Señor Jesús. Soy yo para que el gran Rey me acepte así. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy y Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Bueno. Aún no puedo comprender tu amor por mí, las agonías de la cruz. Tú en santo y puro ser diste aquel que el trago amargo bebió por mi bien. Mi mal clavó al cordero allí. Gracias, Cristo, calmada fue la indignación de Dios.
Gracias Cristo, tu enemigo fui, reconciliado he sido. Gracias Cristo. Por su muerte en la cruz Él me acercó y en su mesa me sentó. Su gran misericordia derramada fue, las glorias de su gracia y gran poder. Mi mal clavó al Cordero allí. Gracias Cristo, calmada fue la indignación de Dios. Gracias Cristo, Tu enemigo fui, reconciliado he sido. Gracias Cristo. De mi ser, cantemos todos. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Una vez más. Amante de mi ser, quiero vivir por ti y para ti. Amante de mi ser, quiero vivir para ti. Mi mal clavó al Cordero allí. gracias Cristo. Calmada fue la indignación de Dios. Gracias Cristo. Mi mal clavó al Cordero allí. Gracias Cristo. Calmada fue la indignación de Dios. Gracias Cristo. Una vez sin ti, ahora estás conmigo. Una vez sin ti, ahora estás conmigo. Gracias Cristo. Amén, gloria a Dios por esas alabanzas tan preciosas que los chicos interpretaron esta noche. Bueno, hoy queremos hacer algo especial y diferente, hermanos que nos están viendo en sus casas. Hoy queremos iniciar un segmento, todos los cultos de oración y de avisos. Y ya no lo voy a hacer yo solo, sino que le he pedido en esta ocasión a nuestro queridísimo hermano Eliosnet Vidal para que nos acompañe a compartir este tiempo para la gloria y honra de Dios y para su edificación. Buenas noches, hermano Leonel. Muy buenas noches, Pastor Joel. Para mí es un gran placer estar aquí en esta noche sirviéndole al Señor. Eso lo trae la virtualidad, trae nuevas oportunidades, trae nuevas situaciones para que podamos crear y buscar nuevas cosas para la palabra de Dios, para llevar el Evangelio. Así es, tenemos muchas peticiones de oración esta semana, hermano Leonel, que necesitamos como iglesia estar orando. La iglesia no puede dejar de orar, tenemos que estar siempre orando los unos por los otros. Y
le animamos a todos los hermanos que siempre traiga sus peticiones de oración los domingos, en cada culto, déjelo ahí atrás. La hermana Karen, que es la secretaria, siempre los toma en la semana y los incluye en los listados de oración, porque queremos como iglesia mantenernos en este tiempo de pandemia, de cuarentena, orando los unos por los otros. Y tenemos necesidades de salud, hermanos de la iglesia con cáncer, el hermano Sergio Roque, el hermano Omego Dince, la hermana Idalia Peralta, Vilma Porras y Gustavo Torreida. Son hermanos, hermanas que están padeciendo del cáncer. Vamos a orar para que el Señor obre con poder en sus vidas y complete esa obra de sanidad en ellos. También hay hermanos con el COVID, ¿verdad? No son muchos, pero hay unos cuantos hermanos con síntomas. Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de ellos y les ayude. Y también para que el Señor guarde a hermanos de la iglesia y familiares de no contagiarse de este virus. Bueno, pastor, sabemos de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de orar. Vemos al Señor Jesús que se levantaba muy de mañana, aún siendo Dios, pero viviendo en este mundo, sabía de la necesidad que tenía que ir delante del Padre en busca de fortaleza para todas las situaciones que podían presentarse en esta tierra. Y para la gloria de Dios, podemos decir como iglesia que el Señor nos ha dado la victoria sobre esta enfermedad. Totalmente, o sea, así todos los es. hermanos que le ha dado esta enfermedad y la iglesia ha orado, Dios los ha sanado. Bueno, yo soy testigo fiel de ese compromiso que el Señor ha demostrado con cada uno de nosotros, puesto de que mi madre también fue librada del cáncer no hace mucho tiempo. Así es. Y también tenemos aquí necesidades de liberación de hábitos tóxicos. Tenemos un listado de hermanos y familiares de hermanos de la iglesia. Ahí está Miriam Pepén, es la mamá de mi esposa Brenda. Vamos a orar para que Dios le dé total liberación de hábitos tóxicos en su vida. Shai y Orlandito son dos hijos de una hermana de nuestra iglesia. Edian, Ramón. Vamos a orar para que Dios obre en su salud y les dé total liberación de vicios y de hábitos tóxicos. También damos gracias al Señor por la cirugía de la hermana Gisedi, que salió muy bien, gracias a Dios, y está en su casa recuperándose de esta cirugía. Vamos a seguir orando por Gisedi para que el Señor complete esa obra de recuperación en su vida. Y también la hermana Kenia y la hermana Antonia Marte, Dios obre en su salud, en dolores por hernia discal. Y también nuestra hermana Antonia Marte también le dio el COVID y gracias a Dios, Dios la ha sanado de esa enfermedad. También es importante, Manuel Leonel, orar siempre por el colegio de la iglesia, Sí. para que el Señor pues use a la directora, use a los maestros a través de la tecnología y que podamos seguir llegando a los estudiantes en sus casas. Hablamos de la oración a veces como de manera simple y sencilla, pero qué bueno es pertenecer al pueblo de Dios, al escucharle orar y mencionar las peticiones, y al escuchar las peticiones de oración y la preocupación que tenemos uno por otro, se da cuenta uno del privilegio que es pertenecer al pueblo de Dios, de orar por otros, de pensar en otros. Qué bueno, qué privilegio. Y usted, que verdad que es maestro allá en la UAS, qué difícil, verdad, o diferente es ahora enseñar a través de las plataformas virtuales a los estudiantes. Sí, la virtualidad tiene sus bemoles, pero también tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas, puesto de que no solamente ahora podemos llegar simple y llanamente a los que están en nuestra ciudad, sino que de manera particular en mi escuela también, no solamente en la universidad, ahora tenemos estudiantes fuera del país, tenemos estudiantes de Canadá, de Estados Unidos, y lo mismo sucede también en la iglesia. No solamente los hermanos que se congregaban aquí en la iglesia local tenían la oportunidad, sino también que vemos hermanos que viven fuera de la República Dominicana, que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Así es. Así que vamos a seguir orando por la iglesia, por el colegio de la iglesia, para que el Señor permita que la iglesia siga adelante, como lo está haciendo, también el colegio, y que podamos en este nuevo año escolar, aunque sea de forma virtual, poder seguir llegando a los estudiantes, que Dios obre en la salvación de los estudiantes, aún en sus casas. Oramos los maestros en el colegio para que no solamente podamos impartir el conocimiento, sino siempre guiarlos al arrepentimiento
y a la salvación en Cristo Jesús. Así que vamos a orar por la directora Nancy, por todos los maestros y por todos los estudiantes de nuestro colegio de la iglesia. También vamos a seguir orando, hermano Leosnet, por que Dios deshaga toda obra del maligno sobre su congregación. Así es. Dios deshaga toda obra del maligno sobre los hogares, familias de la iglesia, matrimonios. ¿Cuántos ataques están recibiendo los matrimonios y las familias de la iglesia en este tiempo? Bueno, nunca se había visto tantos divorcios en una época, este tiempo de confinamiento, este tiempo de pandemia donde la gente se ha visto en la necesidad de quedarse en sus hogares, ha traído muchísimos conflictos, ha traído muchísimas situaciones, pero vamos a rogar en el nombre del Señor que deshaga toda obra del maligno. Así es, tú que trabajas siempre con matrimonios, ¿verdad? ¿Qué tú has visto? ¿Cómo ha sido el impacto de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo del COVID en los matrimonios de nuestra iglesia? Bueno, cuando uno contrae matrimonio, uno declara delante de Dios que solamente la muerte nos puede separar. Pero cuando se dice esto, nunca se pensó en que íbamos a estar 7 días de la semana, 24 horas juntos. Es decir, que han salido a relucir muchísimas situaciones del carácter, situaciones donde incluso muchísimos matrimonios, muchísimas parejas no se conocían y ahora producto de todo este confinamiento, producto de todo este encierro, han salido muchísimas cosas, pero Dios ha sido bueno porque también nos ha dado la oportunidad de permanecer más tiempo, dedicarle tiempo a los hijos, a la esposa, al esposo, a la familia. Es decir, que Dios tiene el control de todas las cosas sin importar lo que venga. Amén, amén. Y vamos a orar por nuestros matrimonios y familias de la iglesia para que el Señor los fortalezca y obre con poder en ellos. Y también vamos a orar por los cultos de la iglesia. Ciertamente Dios nos está ayudando y a través del internet estamos llegando a los hermanos en sus casas, pero ya queremos, ¿verdad?, que los hermanos puedan reintegrarse a la casa de Dios y que no tengan ningún miedo, como siempre dice el pastor Agüero. No hay lugar más seguro en la tierra que la casa de Dios. Así que le animamos a todos los hermanos y oramos y para que Dios permita que más hermanos puedan seguir llegando a los cultos, y vamos a orar por eso en esta noche, para que el Señor siga haciendo la obra. Y por último también vamos a orar, hermano Leosnet, en esta noche por nuestra nación, para que el Señor le dé sabiduría a los gobernantes y que podamos como nación ya pronto salir de esta situación. Así es, yo creo que es tiempo ya de que el pueblo de Dios entienda que nosotros le pertenecemos a Cristo, no a un gobernante X. Y el fracaso de un gobernante no es el fracaso de él, sino de toda la nación. Es nuestro deber como creyentes orar por los gobernantes, que Dios le dé sabiduría y que puedan ellos manejarse de la mejor manera. Así es. Así que, hermano Leosnet, ¿por qué tú no oras, por favor, por estas peticiones, tanto personales como generales de la iglesia? Bueno, vamos a orar. Es bueno que todos tengamos presente la necesidad de la oración. Dice la palabra de Dios que oremos sin cesar, y vemos a nuestro Señor Jesús cómo se levantaba muy de mañana a buscar el rostro de su Padre. Así que vamos a orar por cada una de las peticiones que tenemos aquí presentes. Vamos a pedir por los hermanos que están padeciendo de este mal, el cáncer. Estamos pidiéndole al Señor que obre con poder por el hermano Sergio Roque. Señor, obra con poder, ayúdalo, mi Dios, pasa tu mano sanadora conforme a tu santa voluntad. Mira a nuestro hermano Omego, pedimos por él, Señor Padre. Vilma Porras, Gustavo Torreida, Señor, la hermana Idalia Peralta, que tú le libres, Señor, de este mal, de esta enfermedad, Señor, así como tú lo has hecho en otras ocasiones en nuestra propia iglesia, Señor. Tú eres un Dios de milagro, tú eres un Dios santo, un Dios poderoso, Señor. Te pedimos y te rogamos también en esta noche que tú estés obrando, mi Dios, y traiga total liberación, mi Dios, de hábitos tóxicos en nuestra hermana Miriam Pepén, Señor. Padre, para ti no hay nada imposible, Señor. La ponemos delante de tu santa presencia para que tú estés trayendo total liberación. Padre, te pedimos por la recuperación total de nuestro hermano Luis Sánchez, Señor. Mira que se ha ido recuperando, pero te pedimos y te rogamos que dé toda recuperación, Señor. Padre, mira Chay, Orlandito, Edián, Ramón, mi Dios, te pedimos por la liberación
liberación de adicción de cada uno de estos hermanos, de estos amigos, Señor mi Dios. Te pedimos y te rogamos que tú estés deshaciendo toda obra del maligno en cada uno de ellos. Queremos también darte acción de gracias, Señor mi Dios, por la cirugía de nuestra hermana Gisedi de los Santos, Señor. Gracias porque todo salió bien. Estuvimos orando, mi Dios, toda la semana. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos también por su pronta recuperación. Señor, venimos delante de usted, delante de su presencia. Usted es un Dios poderoso. Pidiéndote, Señor, por Kenia y Antonia Marte, que tú estés obrando con poder en su salud, sus dolores de hernia discal, que tú estés liberando, que tú estés librando, Señor, de todo mal. Te rogamos y te suplicamos, Dios del cielo y de la tierra, también por Miriam Salazar, Señor, que tú estés obrando con poder en ella, en Geraldo Rivera, que Dios también le dé la salud. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Patricia, que tú estés ayudándola, mi Dios, que pronto tendrá y va a contraer matrimonio, que tú le estés ayudando, que tú le estés guiando. Señor, queremos venir delante de ti, Señor, en esta noche pidiéndote por el colegio de nuestra iglesia, Señor. Padre, mira cuántos niños, mira los profesores, mira esta nueva experiencia virtual, este año escolar que nos ha tocado vivir producto de esta pandemia del COVID-19. Pero tú eres santo, trae la sabiduría, la estrategia necesaria, el compromiso con los padres, Señor, para que permanezcan, apoyen a los niños, pon quietud en cada uno de ellos y ayúdanos a salir airosos, Señor mi Dios, de este año escolar. Te pedimos y te rogamos también en esta noche por los cultos de la iglesia, Señor, para que los hermanos asistan por edificación y salvación. Sabemos, mi Dios, que posiblemente muchos de los hermanos no estén asistiendo producto de esta situación de la pandemia. Pero qué bueno, Señor, que en la iglesia hemos tomado las medidas preventivas para que puedan asistir con toda confianza, Señor. Como dice tu palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que te pedimos y te rogamos para que los hermanos puedan ser edificados y también traer a los perdidos para salvación. Te pedimos en esta noche también que deshagas toda obra de Satanás y del pecado en la iglesia, Señor. Sabemos que una iglesia, Padre, donde hay pecados ocultos, Señor, las almas a veces no pueden ser salvas. Te pedimos y te rogamos que tú, que sacas todas las cosas a la luz, nos ayudes, Señor, y que tú estés deshaciendo toda obra del maligno en cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos, líbranos, danos la victoria. Mi Dios, mira que estamos luchando en este mundo al cual no pertenecemos, Señor. Pero qué bueno que tú has dejado tu Santo Espíritu para guardarnos, para redarguirnos, para ayudarnos, mi Dios. Obra con poder en nuestra nación, Señor, en cada uno de los gobernantes. Dale sabiduría frente a esta situación del coronavirus. Trae las estrategias que vienen de lo alto para que puedan hacer las cosas conforme a tu voluntad. Mira cuánta gente desempleada, cuántas situaciones de enfermos. Pero, Señor, mi Dios, en usted hemos confiado, Señor, y sabemos que usted nos va a guardar de toda esta situación. Le pedimos y le rogamos, Señor, por los matrimonios, por las familias de la iglesia, Señor, que usted esté obrando, que usted esté deshaciendo toda obra del maligno. Mira los ataques difíciles que han tenido los matrimonios en esta temporada, en esta época de confinamiento. Le pedimos y le rogamos que usted siga obrando, que usted siga ayudando, que usted ponga paciencia, que usted ponga amor en cada una de las parejas, en cada uno de los cónyuges, Señor. Ayude, mi Dios, a cada familia. Mire los hijos, mire la convivencia. Que usted hable a nuestras vidas, mi Dios, y que nos guarde en todo este tiempo, Padre. Gracias por sus favores, gracias por escucharnos, amado Dios, Padre eterno. Ponemos delante de usted cada una de estas peticiones conforme, mi Dios, a su santa voluntad. Padre, mi Dios, ayúdenos en todo. Se lo suplicamos y se lo rogamos en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano Osnet, por acompañarnos en este tiempo de poder orar por estas peticiones tan importantes, como tú decías,
la oración para la iglesia y en especial en este así tiempo es. que nos ha tocado vivir. Gracias, hermano Norné. Muchas gracias a usted. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento Al buscarte y al orar, me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.
Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de predicación en esta noche y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, el capítulo 8 y los versículos 26 al 40. Hechos, el capítulo 8 y los versículos 26 al 40. Estamos siguiendo una serie de enseñanzas los domingos en la noche y hoy concluimos esta serie que se ha titulado Esfuerzo espiritual. Esfuerzo espiritual. En todas las áreas de nuestra vida, si queremos ser exitosos, ese éxito, esa victoria no va a llegar de manera automática. Cuando Jesús sacó esos demonios y sus discípulos vieron cómo Jesús con tanta facilidad, entre comillas, vieron cómo Jesús sacó estos demonios de este hombre. Le preguntaron: Señor, ¿por qué tú pudiste y nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo: usted lo ven fácil, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y todas las áreas de nuestra vida no van a salir bien, sino es con mucha oración y mucho ayuno, con mucho esfuerzo espiritual. Hechos, el capítulo 8, versículo 26, dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Todos los jueves tenemos por costumbre en la iglesia reunirnos a las 7 de la noche para salir como iglesia de manera colectiva a evangelizar por todos los sectores cercanos a la iglesia. Eso es una costumbre que tenemos 40 años practicándola. Por causa del COVID hemos tenido que parar, pero Dios mediante, este próximo jueves vamos a reiniciar como iglesia nuestro tiempo de evangelismo colectivo. Pero aunque la iglesia tiene un ministerio de evangelismo, cada cristiano tiene de parte de Dios un ministerio de evangelismo personal. Cada creyente tiene que asumir la responsabilidad de ser un evangelista a tiempo completo. Y si queremos que Dios bendiga nuestro evangelismo personal, tenemos que entender que eso no va a suceder de la noche a la mañana, ni tampoco va a ser algo automático. Va a ser algo que va a requerir esfuerzo de parte nuestra, pero esfuerzo espiritual. Nada que sale bien a un cristiano es algo automático. Siempre es el resultado de un creyente que se esfuerza espiritualmente. Y por eso el título del mensaje de esta noche es Esfuerzo espiritual en nuestro evangelismo personal. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias
por estas alabanzas tan preciosas que han sido entonadas esta noche delante de ti y para edificación de tu pueblo. Padre, ahora queremos que tu Santo Espíritu nos hable claramente a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Señor, obra con poder en este tiempo y te lo pedimos e imploramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era Felipe? ¿Quién era este hombre que cuando abría su boca y predicaba el evangelio, decenas de personas se convertían, que al abrir su boca Dios obraba con poder y que personas eran salvas? Bueno, cuando usted y yo leemos las Escrituras y vamos al libro de Hechos, en el capítulo 6, encontramos allá que este Felipe fue uno de los 7 primeros diáconos que fueron elegidos en la iglesia en Jerusalén para ayudar a los apóstoles en las tareas de distribución de alimentos, ropa, comida y ayudas a las viudas y a las personas pobres en esta iglesia. Felipe no solamente fue uno de los primeros diáconos, también fue conocido más adelante como Felipe el Evangelista. Un hombre que se dedicó al evangelio por completo. Así lo encontramos allá en Hechos 21:8. Nos cuenta la palabra de Dios, Lucas, que fue el escritor de Hechos, que él junto a Pablo se hospedaron en la casa de Felipe el Evangelista. Fue tanto la dedicación de este hombre a este ministerio que fue conocido como Felipe el Evangelista. Y me recuerda a nuestro querido hermano José Julio Neco Medina, uno de los diáconos, ¿verdad?, más influyentes que ha tenido esta iglesia, uno de los hombres que Dios ha usado y usó grandemente en esta iglesia como diácono, pero también como evangelista. No solamente nuestro hermano Neco fue conocido como un gran diácono de la iglesia, también como un evangelista. Quizás pudiéramos llamarle o recordarle a nuestro querido hermano Neco como el hermano Neco el evangelista, porque su pasión, especialmente en estos últimos años de vida, su pasión fue predicar el evangelio y que la iglesia entendiera la importancia del evangelismo personal. ¿Pero qué es un evangelista? Un evangelista es un creyente que se dedica de manera regular a compartir el mensaje del evangelio de Jesucristo con aquellos que todavía no son salvos. Un evangelista es alguien que comparte el mensaje del evangelio con otros. Y la Biblia presenta en Efesios 4:11 el oficio de evangelista como uno de los oficios, ¿verdad?, de las profesiones que se puede llamar, que Dios llama a hombres en la iglesia para que se dediquen de manera profesional, si se puede llamar, o vocacional, mejor dicho, para dedicar su vida a el evangelismo, dedicar su vida a ser evangelistas. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 nos habla que Dios llamó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, personas, hombres que Dios ha escogido para que se dediquen de manera vocacional a estos ministerios. Pero aunque hay un oficio o una vocación que se llama evangelista, todos los creyentes somos llamados a hacer obra de evangelista. Todos los creyentes somos llamados a hacer la obra de evangelista. En 2 Timoteo 4:5 dice: pero sé tú sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor nos ha llamado a cada creyente a hacer obra de evangelista. Quizás Dios no te ha llamado a ti a dedicarte a ser un evangelista o un misionero o un pastor de manera vocacional, pero todos somos llamados a hacer la obra de evangelista todos los días, en cualquier lugar en que nos encontremos y en cualquier momento en que Dios nos dé la oportunidad
de hacer una obra de evangelista. ¿Cómo era el evangelismo personal en la vida de Felipe? Si vamos a Hechos capítulo 8 y versículo 4, dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Todos los hermanos, todos los creyentes, no solamente los apóstoles, no solamente los profetas, los líderes, no, todos los creyentes que fueron esparcidos, dice la palabra de Dios, todos anunciaban el evangelio de Jesucristo, entre los cuales estaba Felipe, no en calidad de diácono o de líder de la iglesia, sino en calidad de hermano en Cristo, en calidad de creyente. Felipe también anunciaba el evangelio de Cristo, y en Hechos 8:6 dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La gente prestaba atención a Felipe. Y dice más adelante en el versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No solamente este hombre compartía el evangelio, Dios lo usaba grandemente en esa obra. Y hermano, yo no sé tú, pero yo quiero que cuando yo abra mi boca para compartir el evangelio de Jesucristo con alguna persona necesitada, yo quiero que cuando yo lo haga, Dios me use con poder. Que no sean palabras simplemente que se las lleva el viento, sino que Dios use con poder esas palabras para que penetren y puedan dar fruto de salvación en la vida de otras personas a mi alrededor. Felipe era un hombre, era un creyente que cuando predicaba el evangelio, la gente le oía con atención y la gente se convertía a Cristo. Pero ¿en qué radicaba? ¿Dónde estaba la clave del éxito de este creyente en su evangelismo personal? Yo creo que el éxito de este hombre no era simplemente de que él era un diácono, que era un líder de la iglesia o tenía algo especial que otros creyentes no tienen. El éxito de Felipe radicaba en cualidades espirituales. El éxito de Felipe radicaba en esfuerzo espiritual que este hombre hacía cada día delante de Dios. Todo en nuestra vida como cristianos requiere esfuerzo, pero principalmente un esfuerzo espiritual. Ya hemos visto que para ser un esposo exitoso necesitamos esforzarnos espiritualmente. Hay cosas espirituales que tenemos que hacer, hay cualidades espirituales que tenemos que cultivar en nuestra vida. Si queremos ser hijos exitosos, si queremos ser padres exitosos, si queremos ser empleados exitosos, cristianos exitosos y bendecidos por Dios, necesitamos hacer cosas espirituales, necesitamos esforzarnos espiritualmente, necesitamos cultivar cualidades espirituales en nuestra vida. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios. De igual manera, Dios no va a usar a ningún creyente para traer salvación a un alma si ese creyente no se está esforzando y dedicando a su vida espiritual, a cultivar cualidades espirituales, a esforzarse en crecer espiritualmente. En 1 Corintios 2:4, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo era un hombre también que Dios usó grandemente para la salvación de muchas personas. Era un hombre que cuando hablaba, la gente se convertía. La gente aceptaba a Cristo. Era un hombre que Dios usaba grandemente en el evangelismo. Y dice aquí el apóstol Pablo que el secreto de su éxito no radicaba en usar palabras
persuasivas, humanas, ni tampoco ninguna palabra humanamente lógica que él pudiera decir y que la gente pues pudiera creer en Cristo. La gente no se convertía por su linda cara. De hecho, muchos describen a Pablo como un hombre que no era buen mozo físicamente. No tenía una apariencia elegante ni despampanante. El apóstol Pablo, algunos lo describen como una persona, ¿verdad?, bajita, de estatura, calvo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que los bajitos y los calvos no sean hermosos, no sean, ¿verdad?, buen mozos, pero me refiero a que no era un hombre que tenía ningún tipo de rasgo que pudiera él exhibir, ningún tipo de carisma humanamente hablando, ningún tipo de atractivo físico que podía atraer a la gente a él y que podía facilitar que la gente le creyera a Cristo y se convirtiera al Señor. No, hermano, la gente se convertía porque Pablo, dice aquí, demostraba el Espíritu de Dios y el poder de Dios en su vida. ¿Puede la gente, hermano y hermana, en tu hogar, que no es creyente, en tu trabajo, en la calle, la gente con la cual tú y yo interactuamos día a día, que no son cristianas, puede esa gente percibir en nosotros el Espíritu Santo de Dios? ¿Puede esa gente percibir en nosotros el poder de Dios obrando a través de nosotros? La gente no se va a convertir a Cristo por nuestra linda cara. La gente no se va a convertir a Cristo por nuestras habilidades humanas o de persuasión. La salvación de una persona es un milagro de Dios. Hermano, no te acostumbres a ver a las personas ser salvas como algo normal. No es normal. No es normal que una persona que sea adicto al pecado, esclavo al pecado, de buena primera, voluntariamente deje todo eso y siga a Cristo. No es normal que una persona que era violenta, que era, ¿verdad?, una persona que tomaba alcohol, que era un alcohólico, una persona, ¿verdad?, que era un desastre en su vida familiar, en su vida moral, en su vida económica, y de buena primera cambia porque recibe a Cristo. No es algo normal. No es algo normal que una persona que no le importe nada de Dios, de buena primera decida aceptar a Cristo. Eso no es normal, eso es sobrenatural. Es un milagro de Dios. Cada conversión, cada salvación de una persona es un milagro de Dios. Solo Dios salva. Solo Dios puede hacer esa obra de convencimiento a través de su Santo Espíritu. Solo Dios puede trabajar en la mente y en el corazón de una persona que iba en una dirección completamente contraria a Dios, rumbo al infierno. Solo Dios puede cambiar la dirección espiritual y moral de esa persona de esa manera. Porque la salvación es un milagro de Dios, es una obra de Dios. No es un asunto humano, es un asunto divino. ¿Qué hacía? Que cada vez que Felipe abría su boca, personas se convertían a Cristo. La clave la encontramos en la descripción espiritual que se nos da en las Escrituras acerca de Felipe y acerca de los demás hombres que fueron elegidos como diáconos en la iglesia en Jerusalén. Note conmigo allá en Hechos, el capítulo 6 y los versículos del 1 al 3. Hechos 6, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y note las cualidades espirituales, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hermano, la obra de Dios no se basa en nuestros talentos humanos.
no se basa en nuestras características físicas, no se basa en nuestra lógica, no se basa en nuestras capacidades intelectuales, humanas. La obra de Dios es una obra espiritual. Cualquier trabajo en la iglesia requiere cualidades espirituales. No basta con cualidades humanas para hacer la obra de Dios. Se necesita las cualidades que Dios da. Se necesita la gracia de Dios, se necesita el poder de Dios, se necesitan ciertas cualidades que solo pueden venir a nuestra vida a través de la obra de Dios. Cualquier ministerio en la iglesia, sea recogiendo la basura, sea arreglando las sillas, sea barriendo el templo, como mujer, en los parqueos, en el sonido, cantando, tocando, predicando, cualquier ministerio en la iglesia, en la obra de Dios, es un ministerio que no se puede hacer basado en cualidades humanas, se requiere cualidades espirituales. Se requiere el poder y la obra del Espíritu Santo a través de ese creyente. Y aquí encontramos 3 cualidades espirituales que se le exigía a estos hombres para poder ser elegidos como diáconos. Y ahí radicaba el éxito de este hombre, de Felipe, en estas 3 cualidades que él tenía y que cada uno de nosotros como creyentes necesitamos también tener. En primer lugar, debemos esforzarnos cada día en cultivar un buen testimonio. Necesitamos esforzarnos cada día en cultivar un buen testimonio. La primera cualidad de Felipe es que Felipe era un creyente de buen testimonio. Siempre en la Biblia, cuando se va a elegir a un diácono, cuando se va a elegir a un obispo o pastor o a cualquier persona en una posición de servicio en la iglesia, la primera cualidad, el primer requisito siempre es que sea alguien irreprensible. Alguien que no se le pueda reprochar o llamar la atención por nada, que tenga un testimonio y un andar limpio, sin tacha alguna, sin mancha alguna. Siempre es la primera cualidad que Dios exige y que Dios demanda de aquellos que le sirven y aquellos que Él quiere usar en su obra. Debe ser personas de buen testimonio, personas irreprensibles. Y Felipe era un creyente que gozaba de un buen testimonio. Esa es la primera cualidad que Dios busca en un hombre, una mujer que Él quiere usar en su obra. Que tenga buen testimonio, principalmente, dice la Biblia, de los de afuera. Es muy fácil tener un buen testimonio delante de los de adentro, con los que son de la iglesia. Es muy fácil uno tener un buen testimonio los domingos en la iglesia o los miércoles en la noche en la iglesia. Pero Dios quiere que tengamos un buen testimonio principalmente con los de afuera, frente al que no es creyente. La primera cualidad que Dios usa en un ganador de almas, en un evangelista, es su testimonio. Lo que más fuerza le puede dar a nuestras palabras es un buen testimonio. Hermano, para que la gente sea salva, no basta con escuchar un buen mensaje bíblico. Un buen mensaje bíblico no es suficiente para que una persona decida entregar su vida a Cristo. La fe en el Señor viene por el oír la palabra de Dios, pero no solamente por eso, también por ver la palabra de Dios en acción en la vida de un creyente. Y míralo, el ejemplo de Felipe allá en Hechos capítulo 8, versículo 5 al 6. Hechos 8, 5 al 6. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Escuche, oyendo y viendo las señales
que hacía. La gente estaba atendiendo atentamente a Felipe predicar, oyendo la palabra de Dios, pero no solamente eso, viendo las señales que Felipe hacía. Repito, hermano, para que una persona pecadora, una persona que anda en tinieblas, que anda perdida en este mundo, sin Cristo, sin Dios, para que una persona pueda dar ese paso de fe, de arrepentirse de su pecado y entregar su vida a Cristo, para que eso suceda, no basta con usted y yo hacer una exposición bíblica clara, precisa y completa. Hay muchos predicadores frustrados, muchos hermanos que predican y se frustran porque se esfuerzan en preparar un mensaje, un sermón evangelístico completo, con imágenes, con ilustraciones, muy claro, muy perfecto, y en el momento de la invitación nadie se convierte. Van a una casa y dedican una hora completa explicando claramente todo y la gente no se convierte. Y uno dice, ¿por qué? Porque no basta para la gente ser salva con oír la predicación de la palabra, sino también que la gente quiere ver la palabra en acción. Y esa combinación es la que Dios usa para la salvación de las almas. La gente escuchaba atentamente a Felipe. ¿Sabe por qué? Porque veía las señales que él hacía. No solamente escuchaba lo que él decía, veía lo que él hacía. ¿Y qué hacía Felipe? ¿Cuáles eran las señales que Felipe le estaba mostrando a estas personas? Mira lo que dice el versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aquí encontramos las señales que Felipe estaba dando a esta gente. Número 1, demonios salían de personas. Demonios eran echados fuera. Gente que venía esclavizada al maligno era liberada del poder y el control de los demonios. Pero en segundo lugar, muchos paralíticos y cojos, personas que no podían caminar, que tenían problemas en la columna, situaciones de salud, eran sanados. La gente quiere ver, no solamente oír la obra de Dios. La gente quiere ver que cuando tú y yo oramos por sanidad, Dios sana. La gente quiere ver que cuando tú y yo le aconsejamos algo, eso sucede así, se cumple en otras palabras. La gente quiere ver que tú y yo seamos personas puntuales, personas responsables, personas íntegras, personas puras, santas. La gente quiere ver eso. La gente quiere ver algo diferente. Tenemos que darle señales a la gente que el evangelio es real, que Cristo salva y que Cristo cambia. Usted ha escuchado lo que se llama el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Usted y yo nos comunicamos a la gente de dos maneras: verbalmente, con lo que decimos, con otras palabras, y de manera no verbal, un lenguaje corporal, nuestros gestos. Usted puede estar, ¿verdad?, diciéndole algo bonito a una muchacha que le agrada, a una mujer, pero con sus gestos decir todo lo contrario. Usted puede decirle a un hijo, hijo, te amo. ¿Qué? O sea, tú me dices que me amas, pero tu cara es como que me aborreces. O sea, nuestras palabras comunican, pero también nuestros gestos, nuestras reacciones, nuestras acciones comunican a la gente y mandan señales. Y a veces, hermanos, las señales que mandamos con nuestra vida, con nuestros hechos, son tan fuertes que opacan el mensaje del evangelio que tú y yo predicamos. Tenemos que predicar el evangelio, pero también tenemos que mandar las señales correctas a la gente con nuestras vidas, en la manera que tú y yo reaccionamos. Cuando usted dice que usted es cristiano, la gente va a tomar su palabra en serio y va a comenzar a mirar, a observar, porque la gente no solo se va a convertir oyendo lo que tú y yo predicamos, sino también viendo las señales que tú y yo le mandamos con la vida que vivimos.
Por eso Cristo en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, no para que simplemente oigan, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En 1 de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. ¿Sabe cuándo? En el día de la visitación. ¿Y cuál es el día de la visitación de una persona? El día en que el Señor obra en salvación, el día en que esa persona experimenta un encuentro personal de salvación con Jesucristo. Hermano, Dios quiere que cuando usted y yo abramos la boca y le prediquemos a alguien, Dios quiere realizar un encuentro personal con esa persona en ese momento. Dios quiere que esa persona durante nuestra predicación pueda experimentar un encuentro personal de salvación con Jesucristo. Eso se llama el día en que Dios visita a alguien para salvación. Y ese día, cuando Dios visita a alguien para salvación, ese día, cuando esa persona tiene ese encuentro de salvación, ¿sabe en quién va a estar pensando? En ti, en mí. Si tú y yo mostramos con nuestra vida señales, le dimos señales de que Cristo salva, de que el Evangelio es real, de que el cristianismo es cierto, si usted y yo nos esforzamos en dar señales correctas a la gente acerca de Cristo, acerca de la fe en el Señor, acerca del Evangelio, el día que Dios obre en salvación en esa persona va a ser salvo pensando en ti, en mí y en otros que le mostraron el amor de Cristo, que le mostraron las buenas obras que guían al arrepentimiento. Pues saben que cuando usted y yo no mandamos las señales correctas, también eso el maligno lo usa para bloquear lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona. Hay veces que Dios ha planificado que ese va a ser el día de salvación de esa persona y nos ha escogido a ti y a mí para usarnos, para lograr ese momento, pero nuestras acciones o las acciones de otras personas bloquean que esa persona pueda tener un encuentro de salvación. ¿Cuántas veces yo he predicado en una casa y le predico y me esfuerzo en presentar el Evangelio claramente, y cuando llega el momento de la invitación, la gente que hasta ese momento estaba asintiendo y muy atenta, dice: no, ¿tú quieres ser salvo? No quiero ser salvo. Pero ¿por qué no? Si te acabo de explicar claramente el Evangelio, tú has sentido, sabes que tú eres pecador, tú sabes que Cristo murió por ti, ¿por qué no quieres ser salvo? Porque yo tengo un vecino aquí que es cristiano, que es evangélico. Eso no tiene nada de cristiano. Si esa persona es cristiana, pues yo no quiero ser cristiano. Satanás usa los malos ejemplos de creyentes para bloquear la obra del Espíritu en la vida de personas. Necesitamos esforzarnos en cultivar, en desarrollar un buen testimonio cada día de nuestra vida. Número 2, debemos esforzarnos cada día en ser llenos del Espíritu Santo. La segunda cualidad de Felipe es que Felipe era un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Efesios capítulo 5, versículo 18, el Señor nos manda a ser llenos del Espíritu. Es un control total del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es estar bajo la dirección, bajo el control del Espíritu. Y no es un asunto que pasa de manera automática en la vida de un cristiano. Es un asunto que tú y yo tenemos que buscar cada día. Porque el verbo que usa Pablo en Efesios 5:18, cuando dice sed llenos, es un imperativo, pero un imperativo que está en presente continuo. En otras palabras, la Biblia dice buscar ser llenos continuamente del Espíritu. Es una acción continua. Cada día tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, y ser llenos del Espíritu Santo es ponernos bajo el control total
del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Actuar, hablar, reaccionar y vivir bajo la influencia, bajo el control del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo: no os embriaguéis con vino, no vivan ni actúen bajo los efectos del alcohol, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque una persona que anda borracha, que anda bajo los efectos del alcohol, ¿a qué eso lo lleva? A la disolución. Dice la Biblia, en lo cual hay disolución, hay desenfreno, hay libertinaje. Sin embargo, la llenura del Espíritu no lleva al desenfreno, ni al pecado, ni al libertinaje, lleva a la santidad, lleva a buenas obras, lleva a que tú y yo podamos ser un instrumento no del maligno, sino un instrumento de Dios para la salvación de otras personas. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Número 1, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Mira el ejemplo de Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y note en el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo Felipe pudo escuchar claramente la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo? ¿Podemos tú y yo hoy día escuchar claramente la voz del Espíritu Santo de Dios hablándonos? Sí. Yo no sé tú, pero yo sí puedo hacerlo. Cada día el Espíritu Santo me está hablando. Cada día, como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo que fue mandado a morar en el creyente, el Espíritu Santo cada día guía al creyente a toda la verdad de Dios, a toda la voluntad de Dios. Hermano, yo no sé tú, pero cada día Dios me habla a través de su Santo Espíritu. Claramente, no te voy a decir de una manera audible físicamente, pero es tan claro en mi mente y mi corazón que no hay manera de yo obviar eso. Y así era en el pasado y así sigue siendo hoy día. El Espíritu Santo nos habla, nos guía continuamente, nos dice lo que Dios quiere que hagamos. Y Felipe oyó claramente la voz del Espíritu Santo de Dios en su vida. Eso habla de que este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que estaba cerca del Espíritu Santo, era un hombre que vivía bajo la influencia del Espíritu Santo y era sensible a la voz de Dios. ¿Cuántas veces creyentes han callado la voz del Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Cuántos creyentes, como dice la palabra de Dios, han apagado al Espíritu Santo en su vida? Porque ¿cómo se apaga el Espíritu? Cuando el Espíritu deja de hablarnos, cuando tú dejas de escuchar y tú dejas de obedecer. Cuando tú dejas de obedecer, Dios deja de hablar. Cuando tú empiezas a obedecer, Dios comienza a hablar. Y Dios nos habla todo el tiempo a través del Santo Espíritu, y Dios espera que tú y yo obedezcamos. Pero para poder obedecer tenemos que oír. Y para poder oír tenemos que estar cerca de Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cada día, cada momento, Dios presenta oportunidades en las que Él quiere que tú y yo le prediquemos a alguien. No todo el momento es prudente. Hay momentos que estamos trabajando y es tiempo de trabajar. Hay momentos que estamos con la familia y es tiempo que estamos con la familia. Hay tiempo que estamos en la calle en una diligencia, estamos en el banco, estamos en la calle, estamos en una diligencia. Pero en todos los lugares en que nos movemos, siempre Dios nos pone una oportunidad para que le hablemos a alguien de Cristo. Pero para tú y yo poder reconocer esa oportunidad, tenemos que estar siendo sensibles a la voz y a la guianza del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Número 2, una persona llena del Espíritu es una persona sujeta y obediente a la voz del Espíritu. ¿Qué hizo Felipe? El Señor le dijo: mira, acércate a esa persona.
Tú ves a esa persona en ese carro, acércate a esa persona. ¿Y qué hizo Felipe? Versículo 30. Felipe acudió al llamado de Dios. Acudiendo Felipe obedeció. Felipe se acercó a esa persona que el Espíritu Santo le estaba guiando a hablarle de Cristo. Tenemos que ser sujetos y obedientes a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y número 3, tenemos que manifestar en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Según Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios quiere, hermano, que tú y yo manifestemos cada día los frutos del Espíritu en nuestro carácter. Y aquí podemos ver por lo menos 2 frutos del Espíritu que Felipe reflejó frente a este hombre. Ahí en el versículo 30, él dice, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré entender la palabra de Dios si alguien no me la explica? ¿Y qué hizo después el eunuco? Dijo, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Rogó a Felipe, por favor, háblame del Señor, por favor, predícame, explícame. Yo no entiendo. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que sepa, que me pueda explicar? Hermano, ¿cómo la gente se va a salvar si no hay alguien que sepa y le explique cómo ser salvo? La gente no va a ser salva automáticamente. Nadie se salva solo. Todo el mundo se salva porque Dios usó a alguien para guiar a otro a Cristo Jesús. Y cada día, cada semana, Dios nos presenta oportunidades donde el Espíritu Santo de Dios nos dice, mira, acércate a esa persona y háblale del Señor. Y Felipe se acercó. Este hombre le rogó a Felipe. ¿Y cuál fue la actitud de Felipe ante los ruegos de este hombre? ¿Qué hizo Felipe? Felipe le habló. Dice, versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego otra vez que me digas. Y versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó a enseñarle. Hermano, eso se llama amor. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Compasión. Necesitamos decir, Señor, cada día lléname de amor por las personas perdidas. Ayúdame a no estar tan centrado en mí mismo, a no estar tan centrado en mi familia. Ayúdame también a levantar la vista, a mirar la necesidad de la gente a mi alrededor, a tener compasión porque el que no es salvo. Hermano, la gente no te va a rogar literalmente, pero en su corazón tú no sabes lo que la gente está pasando y tú no sabes los ruegos que el alma de las personas cada día claman por alguien que le hable del Señor. Tú no sabes las situaciones que esa persona está pasando en tu trabajo, en tu compañero de estudio, en tu hogar, y que Dios quiere usarte y nos mueve a hablarle, porque esa gente le ruega a Dios, yo necesito que alguien me hable. En una ocasión Pablo estaba en un lugar y tuvo un sueño y vio una visión de un hombre macedonio clamando a Dios y diciendo, ven, ayúdanos. Necesitamos mostrar la compasión y el amor de Cristo. Pero lamentablemente hay muchos creyentes llenos de odio, llenos de orgullo, llenos de rencor, de amargura. Y esa amargura, ese odio, ese rencor no nos permite tener un corazón lleno de amor y de compasión por los demás. La Biblia es clara. ¿Cómo se van a convertir la gente? ¿Cómo la gente va a creer en quien no han oído? Romanos 10, 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No, hermano, necesitamos ser sensibles, necesitamos ser compasivos, mostrar el amor de Dios cada día a la gente. Necesitamos mostrar el valor y el denuedo y tener el valor y la valentía de abrir nuestra boca. Hay muchos creyentes
llenos de amor, pero que no tienen el valor, no sienten el valor de predicar, de abrir su... Ay, que tengo vergüenza, que me da miedo, y qué va a decir esa persona, y son cobardes. Hay muchos creyentes cobardes, que Dios le dice, mira, háblale a esa persona, y dice, no, es que tengo miedo, no sé, yo no sé hablar, yo no puedo predicarle, y qué va a pasar si esa persona se molesta, y son unos miedosos, unos cobardes. Y Dios no quiere eso, hermano. Porque dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu Santo de Dios te habla claramente, te dice, háblale a esa persona, acércate a esa persona y háblale de Cristo. Ten el valor, dile, Señor, lléname de valor y de denuedo para yo predicar tu palabra. Efesios 6:19, Pablo decía, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio. Si tú tienes miedo, hermano, para predicar, órale a Dios y pídele, Señor, dame denuedo, dame valentía, dame valor para yo abrir mi boca y compartir el Evangelio con otros que lo necesitan. Pero tenemos que esforzarnos, hermano, cada día en ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero también tenemos que cada día esforzarnos en crecer en sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. La tercera cualidad de Felipe y de los demás diáconos es que eran hombres llenos de sabiduría. No eran hombres que cuando hablaban con palabras humanas o hablaban con la lógica. No. Eran gente lleno de sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la fuente de sabiduría de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que cada día esforzarnos por llenarnos más de la palabra de Dios, por memorizar la palabra de Dios, por cada día estar leyendo, meditando en la palabra de Dios, para que estemos preparados y listos para dar razón de la esperanza que está en nosotros. Dice la Biblia en Hechos 8, versículo 30, Felipe comienza la conversación y le pregunta al hombre, ¿entiendes lo que lees? Y yo me imagino que para Felipe preguntar eso es porque Felipe entendía lo que él estaba leyendo. ¿Y qué estaba leyendo este hombre? ¿Qué estaba leyendo el eunuco? Dice en Hechos 8:32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo una porción del Antiguo Testamento, específicamente Isaías capítulo 53. Y Felipe, que era un hombre que conocía las Escrituras, era un creyente que meditaba en la palabra de Dios y conocía la palabra de Dios, reconoció este pasaje y reconoció cómo usar este versículo, esta escritura, para guiar a este hombre a Cristo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. No solamente él se quedó ahí en Isaías, él le hizo un recorrido por otros pasajes de la Biblia, mostrándole claramente a esta persona que era pecadora, que Dios lo había creado, que Dios le amaba y que Dios había mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz como los profetas lo habían anunciado con antelación, y que Jesús podía salvarle y perdonarle todos sus pecados. Y este hombre claramente recibió el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Para usted y yo poder abrir nuestra boca con confianza y seguridad, tenemos que saber de qué estamos hablando. Y para eso tú y yo tenemos que estar cada día escudriñando la palabra de Dios, estudiando las Escrituras, meditando en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, preparándonos en la palabra de Dios. Hay hermanos que se han inscrito en el seminario de la iglesia y están estudiando más a fondo la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dos cosas que Dios usa para salvar a las personas. Número uno,
una exposición clara del Evangelio de Jesucristo. Y número 2, una vida que refleja el Evangelio de Jesucristo en acción. Buen testimonio, llenura del Espíritu y llenura de conocimiento de Dios. Que cuando tú abras la boca no sea tus pensamientos o tus opiniones, sino lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo le predico a alguien de Cristo, le comparto el Evangelio, yo leo versículos, yo quiero que esa persona lea la Biblia y yo lo pongo a buscar en la Biblia, a leer la Biblia para que él entienda que no es lo que enseña la iglesia bautista, ni la iglesia pentecostal, ni ningún pastor, sino que lo que estoy predicando es lo que enseña claramente la palabra de Dios. Pero para yo poder hacer eso, yo tengo que estudiar la palabra y tengo que conocer bien la palabra de Dios. Cuando tú combinas conocimiento bíblico y un buen testimonio con la llenura del Espíritu Santo, es una bomba poderosa que Dios usa para salvar, para quebrantar el más duro de los corazones y llevar la gente a los pies de Cristo. Pero tenemos que cada día esforzarnos, hermanos, por ser creyentes de buen testimonio, creyentes llenos del Espíritu Santo y creyentes llenos de la palabra de Dios, para que Dios nos use grandemente en la salvación de otros, para que nuestro evangelismo personal sea exitoso y fructífero para la gloria y honra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de la predicación, del evangelismo personal de Felipe con este hombre? Mira lo que dice Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre entendió claramente el mensaje. ¿Por qué? Porque oyó claramente una exposición de la palabra de Dios, de un hombre lleno de sabiduría, lleno de conocimiento de Dios, pero también vio las señales que este hombre hacía, que reflejaba el amor de Dios, que reflejaba el valor que Dios da, los frutos del Espíritu Santo, y todo eso combinado hizo que este hombre creyera en Cristo. Y mira qué pasó, versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este hombre fue bautizado, fue salvo y fue bautizado en el mismo día. Verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué frase más hermosa. Cuando un creyente es obediente a Dios y obediente a la voz del Espíritu Santo y aprovecha esas oportunidades que Dios nos da y nos mueve para predicar. Cuando ese creyente que predica es un creyente que vive una vida con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y abre su boca, lleno de conocimiento de Dios, Dios usa eso para salvación de las personas. ¿Y cuál es el resultado? Que las personas creen en Cristo, se agregan a la iglesia y siguen el resto de su camino en esta tierra gozosos. ¡Qué gozo! No solamente hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¡Qué gozo produce eso en la vida de un creyente que es obediente a Dios! Y qué gozo trae eso para el resto de la vida de esa persona. Hermano, que el Señor nos ayude para que seamos creyentes obedientes, creyentes que cada día estemos esforzándonos espiritualmente en nuestro evangelismo personal y que Dios nos use para ser creyentes fructíferos para la gloria y honra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre, bueno, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por este ejemplo tan precioso de Felipe, un hombre, un creyente obediente a ti, un creyente que entendió que como cristiano tenía la responsabilidad de evangelizar a otros, de compartir el evangelio con los perdidos. Pero fue un hombre, Padre, que dio un buen testimonio en su vida, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de conocimiento y sabiduría de Dios. Padre, ayúdanos a entender que la gente no se va a convertir por nuestra linda cara, ni tampoco por nuestras palabras persuasivas. La gente se va a convertir por un buen testimonio,
un creyente lleno del Espíritu Santo y un creyente lleno de sabiduría, de conocimiento de la palabra de Dios. Porque la gente quiere, Padre, no solamente oír el mensaje, quiere ver el mensaje en acción en la vida de aquellos que le predicamos y le hablamos de Cristo. Oh Padre Celestial, levanta hombres y mujeres en esta iglesia, evangelistas, que se esfuercen cada día por llevar las almas al Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, queremos simplemente concluir con nuestros avisos. Recuerden que este miércoles tenemos culto a las 7 de la noche, de 7 a 8:15, presencial. Así que le animamos que nos acompañe, que venga temprano el miércoles para que tenga un tiempo de oración aquí en la iglesia y de estudio de la palabra. Y ya a las 8:10, 8:15 estamos saliendo para nuestras casas para llegar antes del toque del queda. Pero venga, también se va a estar transmitiendo. Si usted no puede venir, lo vamos a transmitir por el internet. Pero venga el miércoles, no se quede en su casa, venga a disfrutar del tiempo de estudio bíblico y de oración. Este próximo jueves ya el pastor anunció que vamos a reiniciar el ministerio de evangelismo de la iglesia. Nos vamos a reunir en 2 lugares, en el 30 de mayo y aquí en el templo a las 7 de la noche. De 7 a 8:15 vamos a salir 2 grupos a llevar el evangelio de Cristo a las casas de los sectores de Honduras, del 30 de mayo, de La Paz. Y queremos que los hermanos que puedan nos acompañen con sus mascarillas, con todos los cuidados del lugar, pero vamos a venir todos como iglesia a llevar el evangelio de Jesucristo a los perdidos. Y este próximo domingo tenemos entonces nuestro tiempo de cena del Señor. En ambos cultos, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana, este próximo domingo, 8 de noviembre, tendremos nuestro tiempo de cena del Señor. No falte, venga y comparta con nosotros este tiempo tan precioso que cada mes tenemos aquí en la iglesia. También le recordamos que el bautismo se acerca. El bautismo anual va a ser el domingo 29 de noviembre. El último domingo de noviembre tendremos el bautismo. Y el domingo 15 de noviembre, a las 9 de la mañana, en el colegio tendremos la clase que le damos siempre a los hermanos que se van a bautizar. Así que, hermanos, esos son los avisos y esperamos que usted esté involucrado en cada una de estas actividades que vamos a tener próximamente en nuestra iglesia. Así que quiero dejarle con los hermanos que van a venir. Vengan, hermanos, vengan para acá, vengan, hermanos. Ellos van a venir y nos van a despedir con una última alabanza en esta noche para edificación nuestra, y así vamos a concluir este hermoso servicio de esta noche. Señor les bendiga, hermanos. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva, de un Dios que salva. Mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar,
por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, yo a ti me rindo. Mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar.